Patriarca José y Jesús el Mesías. Entre ambos existe un gran parecido. Ambos nacieron por un milagro. De ambos, Dios anunció que serían grandes líderes. Se dice que de José, Dios le dio unos sueños en el que vio 11 espigas que se doblaban delante de la espiga de José. Y después vio 11 estrellas y el sol y la luna, que se presentaban a sus padres y a sus hermanos, que se postraban delante de José. En ese momento él no entendía, pero después se comprendió que él vendría a ser el gran líder del clan de Jacob. De igual manera de Jesús, se dice que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la principal piedra de la construcción de Dios. También podemos decir que ambos denunciaron los pecados de sus hermanos. José informaba a su padre sobre el mal comportamiento de sus hermanos y Jesús denunció la hipocresía, el cinismo y los pecados de su pueblo, por lo cual ambos fueron también aborrecidos. Ambos fueron rechazados por sus hermanos. Sabemos que a José lo vendieron sus hermanos por envidia y de esta manera ellos querían frustrar los sueños de su hermano. En cuanto a Jesús, sabemos que sus detractores lo entregaron a los extranjeros para que lo ejecuten y de esa manera impedir que él sea el Mesías, pero Dios lo resucitó. Ambos también podemos decir que antes de morir fueron desnudados de sus ropas. A José le privaron sus hermanos de su manto de colores que le había hecho su padre y lo empaparon en sangre como prueba de que había sido despedazado por alguna fiera y que estaba muerto. A Jesús, antes de ejecutarlo, los romanos se sortearon sus vestiduras. Ambos fueron tenidos por muertos. Jacob consideró que su hijo José estaba muerto. Y de Jesús, todos sabían que verdaderamente había muerto en la cruz. Pero Dios tenía otro concepto, porque sus planes estaban resucitarlo de entre los muertos. Ambos fueron amados por Dios. Ambos fueron amados también por sus padres. Se dice que Jacob prefería a su hijo José porque veía en él el hombre cabal para ser el líder de su clan. Y de Jesús se dice que Dios, a quien Jesús consideraba su padre, dio testimonio de él diciendo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Siguiendo con estas similitudes de estos dos personajes de la Biblia, podemos ver que también ambos fueron separados de su gente y llevados a los extranjeros, donde fueron recibidos. José fue separado de su clan para vivir en medio de los egipcios. Y Jesús fue creído en el mundo y recibido entre las naciones, aunque fue rechazado por su propia nación. Ambos también fueron exaltados en la tierra extranjera. Jacob vio que su hijo, José, había alcanzado la gloria y la exaltación en la tierra de Egipto. Allí entre los paganos, allí él fue levantado en alto. De igual manera Jesús, que fue creído entre las naciones y fue levantado en alto entre los pueblos
paganos. Pero algo también en común es que la lealtad de ambos fue puesto a prueba. José fue probado por la mujer de Potifar, pero él salió victorioso cuando dijo: ¿cómo podré pecar contra Dios y contra mi amo, que es el esposo de la mujer seductora? Y Jesús fue probado en todo, pero salió victorioso. En ambos estaba la gracia de Dios. En ambos se veía el favor de Dios, moviéndose y bendiciendo a través de ellos a sus hermanos y a quienes tenían la dicha de compartir con él. Otra similitud es que ambos fueron sacados milagrosamente del pozo de la desesperación. José fue sacado de la cárcel donde estaba injustamente y de donde pensaba que ya no iba a salir. Y Jesús fue sacado de la tumba mediante la resurrección, cosa que es tan difícil entre los hombres, pero en Jesús se realizó este milagro. Ambos fueron exaltados como príncipes y salvadores. José fue exaltado en Egipto como virrey y fue encargado de los asuntos de la agricultura del país. Engrandeció tanto al faraón que éste llegó a convertirse en dueño de las tierras, de los ganados y de los propios egipcios. De la misma manera, Jesús fue exaltado por Dios como príncipe y Mesías para reinar como el rey mesiánico sobre toda la creación. También podemos decir que esta exaltación empezó en tierra de extranjeros. José fue exaltado en Egipto, entre la gente pagana, allí donde fueron reconocido como un gran hombre. Y Jesús también fue exaltado entre los creyentes primeramente, entre los ángeles y en los mismos cielos. Entonces, podemos decir que también existe otra similitud. Es que su lealtad puesta a prueba, mereció el favor y la gracia de Dios sobre su vida. Ambos fueron reconocidos como siervos de Dios. Se dice que de José el faraón dijo: ¿dónde encontraremos otro hombre como este en quien está el espíritu de los dioses? Y de Jesús se dice que el centurión que lo crucificó, viendo las señales y viendo a este hombre perdonando a sus enemigos, dijo verdaderamente: este tiene que ser el Hijo de Dios. Aunque ambos fueron humillados grandemente, sin embargo, fueron exaltados más allá de su humillación. Si bien José tuvo que sufrir la deshumanización de ser esclavizado, de ser calumniado, de ser encarcelado, sin embargo, su glorificación, su exaltación fue más grande que todo eso. Y de la misma manera en Jesús, aunque Él, siendo un justo y un santo, fue visto como un delincuente, como un blasfemo, y le tocó humillarse entre los hombres y aceptar la muerte en una cruz como un delincuente. Su exaltación es mayor por cuanto Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. También podemos señalar que ambos son administradores del pan de sus señores.
para dar vida a la gente. José, los 7 años de abundancia, recogió lo suficiente como para alimentar al pueblo de Egipto y a la gente que vivía en las naciones aledañas. De igual manera, Jesús es el que Dios ha designado por medio de quien nos da el pan de vida para vivificar nuestros espíritus, para darnos vida, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Como vamos viendo, existe una gran similitud entre estos dos personajes de la Biblia. Ambos también comprendieron que su padecimiento era providencial. José les dijo a sus hermanos en el libro del Génesis, en el capítulo 45, no se entristezcan ni les dé dolor de haberme vendido a Egipto, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. No me enviaron ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón y por señor de toda su casa. ¿Para qué? Para preservar la vida del clan de Jacob. Y de la misma manera podemos decir que Jesús entendió que su muerte, que su sufrimiento venía a formar parte del plan divino para la salvación del mundo, y aceptó ese tremendo suplicio. Y lo tomó como que venía de Dios para bien, de tal manera de que también podemos ver que ambos usaron su poder para vencer a la muerte. José, mediante el trigo, la cebada, que eran el alimento de los animales y de los hombres, sustentó y salvó a la humanidad de esa región de perecer en la hambruna. Y Jesús, como el pan de vida, como el mensaje vivo de Dios enviado a los hombres, nos da vida, estando en situaciones difíciles, en momentos de desgracia, Él nos sostiene. Ambos también perdonaron a sus hermanos. Como hemos visto en el libro de Génesis, José perdona a sus hermanos y no les guarda rencor porque se acuerda que se está cumpliendo esos sueños que Dios le había dado, de que sus hermanos reconocerían su liderazgo y no hay lugar para el rencor ni el resentimiento. Jesús comprende que su muerte en la cruz viene a formar parte del plan divino necesario para la salvación de su pueblo y del mundo entero. Y expresa en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ambos, antes de morir, vieron esa gran liberación que Dios iba a hacer a través de ellos. Y por eso José, sabiendo que después de esa experiencia de salvación de la hambruna vendría otra más grande todavía, dio testimonio de su fe, pidiéndole a sus hermanos, a su clan, de que cuando venga esa salvación y Dios recoja a su pueblo Israel de Egipto y lo lleve a la tierra prometida a los patriarcas, hagan el favor de llevar sus huesos. Y así Moisés cumplió, llevando los restos de José a la tierra de la tribu de Efraín. Y Jesús también, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, que él, en medio de su angustia,
y de su aflicción, en medio del padecimiento que él estaba pasando, dice que él vio los resultados de tal sacrificio y aceptó con agrado dar su vida, porque dice el verso 11, y verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Ambos vieron o visoraron una gran salvación del pueblo de Dios, de los santificados. Por todas estas similitudes es que la iglesia del inicio veía en estos dos personajes que el uno era, como decir, un tipo del otro, que José anunciaba las características del Mesías que había de venir, y así lo expresó el discípulo Esteban en su discurso al Sanedrín antes de morir, y que está registrado en el capítulo 7 del libro de Hechos, donde dice: José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado al faraón el linaje de José. Así también Jesús se manifestó a su pueblo. Pero ¿cómo es que José se manifestó a sus hermanos? El libro del Génesis, el capítulo 45, el verso 3 dice: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Pero sus hermanos no podían responderle porque estaban atónitos. Uno, porque lo habían vendido de esclavo y lo único que podían esperar era lo peor de él. Y segundo, ver cómo podía ser ese a quien ellos habían aplastado, convertirse en el virrey de Egipto. Pero él volvió y insistió y dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Esto nos recuerda a Jesús, resucitado de entre los muertos, cuando se les aparece a los discípulos y ellos piensan que es un fantasma. Entonces él se acerca y les dice: no tengan miedo, yo mismo soy. Palpen y toquen mi cuerpo, vean mis heridas. Así lo registra el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, el verso 39. Es decir, ambos se presentan a su pueblo, a sus discípulos. Así también en los últimos días, antes de la venida del Mesías, aunque el pueblo lo haya negado a Jesús, Jesús se manifestará a sus hermanos judíos. En los momentos de aflicción, cuando Israel esté a punto de sucumbir frente a las catástrofes que van a venir sobre el mundo, entonces el Mesías se manifestará para rescatar, así como José fue providenciado por Dios para salvar el clan de Jacob, así también Dios enviará en el momento preciso de la aflicción y de la necesidad de salvación de Israel al Mesías, a Jesús. Y dice el Apocalipsis en el capítulo 1, el verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, como se lamenta por hijo primogénito. Este José es el prototipo de Jesús, que al final del Génesis, cuando el pueblo de Israel el clan de Jacob más bien, está para sucumbir, aparece como el Salvador, aquel que estaba perdido, pero que Dios lo había guardado para el momento preciso.
así también será la venida de Jesús para el pueblo de Israel. Por eso estamos convencidos que Jesús es el Mesías.